Buenas tardes y bienvenidos a esta breve reunión donde nuestro interés es compartir con ustedes la importancia de practicar 10 minutos de actividad física diaria, ¿no? Hoy se la presentamos con el eslogan Activa a los 10 minutos. Mi nombre es Óscar Ocada y soy especialista en la DEFIT. Y durante 50 minutos aproximadamente estaremos conversando, ¿no? Hoy hablaremos de esta estrategia y cuál es su importancia para los aprendizajes. Al finalizar la exposición, la presentación, abriremos la posibilidad de recibir preguntas, consultas a través del chat, ¿no? Que dentro de la medida del tiempo que tenemos, iremos dando respuesta. Bien, pasemos a la siguiente. Entonces, aquí empecemos viendo esta imagen. En esta imagen que apreciamos, es un aula de clase, hay un grupo de estudiantes, está el profesor, vemos a todos que están en cierto movimiento, haciendo alguna actividad, pero no necesariamente la clase de educación física, y menos aún es el profesor de educación física. Entonces, surge la pregunta, ¿por qué está haciendo esto si no es la clase de educación física? Bueno, quedémonos con esa pregunta, que se irá respondiendo por sí misma a lo largo de la presentación. Veamos entonces, pasemos a la siguiente. ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Esta reunión tiene por objetivo reflexionar juntos sobre la necesidad de impulsar desde la escuela a hábitos saludables en los estudiantes y también en toda la comunidad, generando una condición fundamental para el aprendizaje y el bienestar. De eso se trata. Entonces, conversemos un poco más de eso. Y cuando hablamos de hábitos saludables, nos estamos refiriendo a la buena salud, al bienestar socioemocional, a la buena alimentación, a mantener buenas interrelaciones con otros, y no solo con otros, sino también con el contexto, con el ambiente, pero también a la práctica de actividad física frecuente, ¿no? Entonces, todo esto es lo que entendemos por practicar hábitos saludables. Bien, aunque todo esto guarda relación, vamos a centrarnos en esta presentación básicamente en la práctica de la actividad física. En estos 10 minutos de actividad física, que ahora le estamos denominando activa a los 10 minutos. Bien, pero ¿por qué es importante promover la práctica de actividad física en la escuela? Veamos algunas razones por las que debemos promoverla, ¿no? Principalmente desde la escuela. Según el MINSA, 7 de cada 10 personas, de cada 10 peruanos, en nuestro país ya presentan sobrepeso u obesidad. Y esto es a causa del sedentarismo, a la poca actividad física. Entonces, permanecer sentados durante largas jornadas en la escuela, por ejemplo, rompe el gasto metabólico basal, ¿no? Y en estudiantes en etapa de crecimiento, mayor aún, la inactividad continua genera un desequilibrio entre lo que la energía que consumimos, ¿no? Y la energía que gastamos, ¿no? Entonces se produce ahí un desequilibrio, ¿no? Este tema de que se rompe el equilibrio del gasto metabólico, ¿no? Cuando hablamos de esto es que hablamos, si yo consumo una cantidad de energía, parte de esa energía se queda en nuestro cuerpo, ¿no? Para las funciones que necesita normalmente, pero otra parte se gasta en el desarrollo de actividad física principalmente, ¿no? Y esta no llega a acumularse en el cuerpo, pero eso no está sucediendo en nuestro país. En nuestro país el sedentarismo está produciendo excesivo sobrepeso e incluso obesidad, ¿no? Y esto afecta, ¿no? Esto afecta mucho a las personas. Pasar más de 4 o 6 horas seguidas en un escritorio reduce la actividad de la enzima que se encarga de procesar las grasas en la sangre, ¿no? Entonces, ¿esto qué sucede? ¿Qué pasa con esto? Cuando no se procesan las grasas adecuadamente, cuando no hay presencia de esta enzima, entonces esta grasa que no se disuelve, que no se metaboliza, se almacena
como tejido graso en el cuerpo, ¿no? Y es ahí donde tenemos, pues, más pancita, ¿no? El cuerpo es mucho más robusto, etcétera. Bien, ahora, pasemos a la siguiente. Pero, ¿cómo impacta este problema en nuestros estudiantes? ¿No? Si bien es cierto, este es un problema que afecta a todos, en la época de la escolaridad es una época propicia para ir evitando de que esto suceda. Es el lugar donde los niños van a aprender a desarrollar hábitos, costumbres, habilidades. Y es aquí por eso la importancia de trabajar estos temas con los chicos. Desarrollar en ellos hábitos de práctica de actividad física para evitar este sobrepeso. Por otro lado, existe un vínculo directo entre el movimiento corporal y el funcionamiento cognitivo. Y esto no es que lo diga yo, sino que ya hay muchos estudios científicos que hablan sobre esto, ¿no? Hay muchas investigaciones y los resultados dicen que sí, pues a menor movimiento corporal, a menor actividad física, hay un problema en el funcionamiento cognitivo. Quiere decir entonces que el cerebro de un estudiante inactivo recibe mejor flujo sanguíneo y menor oxigenación. Entonces, esto realmente constituye una barrera crítica para el aprendizaje. Entonces, el sobrepeso en edad escolar incrementa el riesgo de desarrollar hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares a temprana edad, ¿no? Entonces, necesitamos evitar que esto suceda. Cuando hay sobrepeso, incluso, los estudiantes están sujetos a burlas. Esto afecta su autoestima, les genera ansiedad, ¿no? Y se les hace muy difícil reunirse con otros, juntarse con sus compañeros, hacer una vida social con los demás, por las burlas a que están sometidos. Y esto, por cierto, no impide que los chicos tengan la posibilidad de aprender mejor, ¿no? Porque se sienten agobiados, ¿no? Con una baja autoestima, entonces no les permite desarrollar las competencias como se deben de hacer, en un contexto distinto, en una situación diferente. Surgen también para el aprendizaje problemas de concentración, memoria, fatiga, están cansados. Entonces, y por supuesto, ¿no? Ya lo había mencionado, entonces afecta mucho también la salud física. Entonces afecta la salud física, la salud mental, la salud emocional. Todo esto evita que el estudiante se concentre y aprenda mejor, ¿no? Bien, veamos la siguiente. Ya, pero ¿cómo mejoramos esto? Decimos, sí, pues esa es la situación con la que estamos pasando. Pero, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo mejoramos esta situación? A ver, veamos. Una de las formas es que promovamos desde la escuela, ¿no? Implementar la estrategia activa de los 10 minutos, ¿no? Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación en vista de lo que viene sucediendo en el país, ¿no? Entonces, se genera en el marco de la Política Nacional de Actividad Física, Recreación, Deporte y Educación Física, la PARDEF, que ya hemos escuchado de esto, ¿no? Que está ya en implementación desde el 2023, ¿no? Esta PARDEF o esta política promueve la incorporación del movimiento como parte de la experiencia de aprendizaje. O sea, es necesario, te dice que si no hay movimiento, entonces no se aprende bien, entonces se requiere, ¿no? Y además también sustenta la necesidad de formar hábitos para una vida activa y saludable. Entonces, con solo 10 minutos de actividad física durante la jornada escolar, es posible favorecer la atención, la participación y el bienestar de los estudiantes. Bien, pasemos a la siguiente. Inquietudes frecuentes. Y bueno, y cuando hemos estado implementando esta práctica de 10 minutos en la escuela, que ya ustedes conocen, hay ciertas inquietudes que saltan en los docentes principalmente. Y nos dicen, bueno, pero si es actividad física, ¿yo por qué tengo que hacerla si no hay profesor de educación física? La verdad es que no sé cómo dirigir ejercicios, entonces no creo que pueda hacerlo con mis estudiantes.
Y se preguntan, ¿qué? Pero para hacerlo, ¿tengo que salir al patio? O sea, ¿y a qué hora la hago? Pues si yo estoy dictando mi clase. Otra de las grandes preguntas que se hacen, ¿no? O su reflexión es, apenas me alcanza el tiempo para terminar mi sesión. Esto realmente es normal porque no estamos habituados y no somos conscientes todavía de la importancia de realizar actividad física, ¿no? Pero lo importante de todo esto es que activa los 10 minutos no es una carga, en realidad es una herramienta para generar las mejores condiciones para que el estudiante aprenda, ¿no? Entonces, eh, estas inquietudes de las cuales estamos hablando y escuchando no son ciertas, ¿no? O sea, no son realmente eh, algo que nos impida, ¿no?, a realizar actividad física. Lo que sí tenemos que estar convencidos de que esto ayuda a lo que nosotros queremos lograr con los estudiantes. A ver, veamos la siguiente. Entonces, les decía, ¿no? Activa los 10 minutos, en principio, ¿no?, dando respuesta a estas inquietudes, es una estrategia flexible. Quiere decir que la puedes hacer en el patio, en tu aula o en otro espacio con tus estudiantes. No necesariamente tiene que ser a una hora determinada. Puedes elegir el horario que mejor se acomode. Eh, pero además tener en consideración que la práctica de estos 10 minutos, ¿no?, genera estas condiciones para aprender mejor, que los habíamos explicado más arriba, ¿no? Pero además es una experiencia que la puedes hacer en el aula, lo vimos en la imagen, ¿no?, que presentamos al inicio. Es posible. No se necesitan grandes actividades físicas para realizar o sí, generar este hábito en nuestros estudiantes. Además, el hacerlo todos los días genera un hábito para toda la vida. O sea, cuando generamos un hábito y lo hacemos a través de la constancia, a través de convencernos de que esto funciona, esto ya no lo dejamos de hacer y lo haremos siempre, lo cual será un gran beneficio, no solamente en la etapa escolar o estudiantil, sino cuando ya seamos adultos, ¿no?, mayores de edad. Bien, seguimos. Ya hablábamos hace un rato de cuándo lo implementamos, ¿no? En qué momento implementarlo. Entonces, cuando uno está en su clase, ve a los chicos que ya van perdiendo la atención, se están distrayendo, algunos que por ahí están bostezando, los notamos aburridos, cansados. Entonces, para incrementar esta atención, esta energía que necesitamos el estudiante, nosotros lo podemos hacer desde el inicio, entrando nada más al colegio, a la primera hora, 10 minutos, toda la escuela junta, incluso los profesores, padres de familia, todos debemos de participar. En ese momento, y terminados los 10 minutos, van a ver ustedes la diferencia. Los chicos van más animados, ¿no?, más contentos, más despiertos, ¿no?, y con ganas de participar. También puede ser, bueno, al empezar una sesión de clase, cuando antes de empezar nuestra clase, nos motivamos un poco y nos movemos. El solo hecho de movernos un instante, ¿no?, nos hace sentir distintos, nos hace sentir alegres, tranquilos, nos hace sentir cómodos. Y eso nos predispone para un mejor aprendizaje. Y si tenemos una sesión larga, ¿no?, ya tenemos 2 horas ahí con los chicos sin movernos, bueno, ahí también, o sea, a mitad de la clase, ¿no?, hacemos un alto, ¿no?, y hacemos una actividad para que luego retomemos y continuemos con la clase, pero ya con otro brillo, ¿no? O también al cambiar de un tema a otro, ¿no? A cambiar de ejemplo, estamos haciendo matemáticas, los chicos terminan cansados, hacemos un alto antes de entrar a la clase de ciencias, qué sé yo, ¿no? Bien, eso, ¿no? Entonces, esos son los momentos en que podríamos implementarlo. A ver, veamos la siguiente. Ahora, ¿dónde? Hace un rato decíamos que puede ser en cualquier sitio. En realidad, lo puedes hacer en el aula también, ¿no?
porque tienes a los estudiantes ahí, en el momento que ves que están agotados, que necesitan de un cambio, ahí se ponen de pie, ¿no? Y les planteas algún tipo de actividad, ¿no? Que puede ser movimientos suaves, simples, sencillos, sin necesidad de correr por todo sitio, no, en su sitio. Ahí se ponen de pie y empezamos a hacer algún tipo de ejercicio con ellos. Estiramientos, rotaciones, ¿no? De repente pequeños saltitos, algún tipo de juego, etcétera. Sigamos a ver, ¿qué actividades realizar? Sí, eso, estábamos conversando de eso ya, ¿no? Cuando tienen que ser cosas muy simples, ¿no? No es que tratemos de obligar a hacer cosas muy difíciles, no, y además tienen que hacerlo como ellos se sientan bien. No se está evaluando cómo lo hacen, sino a quién lo hace mejor. Lo que necesitamos es que ellos se muevan y que se muevan con intención, ¿no? Entonces, con un propósito. Hay que considerar entonces la condición en que están cada uno de nuestros estudiantes, conocerlos bien para poder implementar esta estrategia. Entonces les decía, pueden ser estiramientos, pueden ser movimientos rítmicos. Ahí en el celular de repente poner una música que les agrade, una cumbia, dependiendo del gusto de los muchachos, ¿no? Y se va moviendo a través del ritmo o haciendo pasitos de baile. Todo eso es válido, ¿no? O hacer algún juego de recreación, nos lanzamos la pelotita estando parados, van respondiendo alguna respuesta, se van contando algún chiste, etcétera, ¿no? Ya tiene que ver mucho con lo que el docente considere mejor y de lo que conozca, de su expertise, ¿no? Pero lo importante es que cambiemos de situación, ¿no? Cambiemos de esa rutina en la cual están los chicos para hacer un quiebre y que retomen nuevamente con mayor ánimo. A ver, pasamos a la siguiente. Y como soporte para todo esto que les estoy diciendo, en la página web, ¿no? Activa los 10 minutos, van a encontrar, eh, van a encontrar mucho sobre el tema de los 10 minutos. Van a encontrar incluso actividades propuestas ahí para que realicen en el aula. Van a encontrar cartillas informativas de cómo es este proceso, qué significa, por qué es importante, ¿no? Entonces, esta se va a ir actualizando con novedades y con cosas nuevas y diferentes para que los docentes, los directores tengan la posibilidad de implementar esto con facilidad en las escuelas. Y una cosa, ¿no? Y lo vuelvo a repetir, esto no solamente es un tema del docente de educación física. Aquí estamos hablando de aprendizajes, ¿no? Estamos hablando del desarrollo de competencias de nuestros estudiantes. Y el área de educación física, si bien es cierto, tiene a su cargo el desarrollo de 3 competencias, cuando los estudiantes egresen, tienen que egresar habiendo desarrollado todas las competencias que plantea el currículo y que se hacen a través de distintas áreas, pero no necesariamente quiere decir que moverse o hacer actividad física sea una exclusividad del área de educación física. Entonces es bueno que todos participen, porque el fin que persigue el movimiento, el fin que persigue el desarrollar hábitos de educación física es el que el chico tenga condiciones para aprender mejor. En general, no un área, ¿no? Para aprender mejor. A ver, pasemos a la siguiente. Espero no estar yendo tan rápido. Al final nos va a dar posiblemente un poquito de tiempo para ir recogiendo algunas preguntas. Bien, el monitoreo. ¿Por qué planteo esto? Miren, necesitamos conocer cómo va este avance para ir desde aquí tratando de ayudar y apoyar a la institución educativa en cómo ir haciendo o mejorando o implementando de la mejor manera esta estrategia, ¿no? Entonces, por ello es necesario hacer este seguimiento, registrar, ¿no? Y allí es donde le pedimos a los especialistas y a los directores que tienen el acceso al Simón, registrar la información, ¿no? Registrar si se está haciendo o no se está haciendo. O sea, además de promover que esto se haga, hay que verificar que se esté haciendo y hay que informar, ¿no? Y para eso les pido que entren a la plataforma Simón y ubicar
el plan de monitoreo 393. Este plan de monitoreo 393 está relacionado con vida activa y saludable, pero fijarse en el instrumento 794, que es específicamente el de 10 minutos de actividad física. De acuerdo a lo programado al inicio de año, se cerraba la inscripción del primer semestre en el mes de julio, pero se está ampliando hasta el 28 de agosto. Señores especialistas, directores, ¿no? Por favor, tienen la posibilidad de seguir reportando, ¿no? Cómo va este tema de los 10 minutos y las otras acciones que tienen que ver con vida activa y salud. Bien, seguimos. ¿Y por qué es que necesitamos saberlo? ¿No? Miren, ¿cómo está él? La meta, ¿no? Según en la política nacional, o sea, la PARDEF, nos pide que el 90% de las instituciones educativas implementen estos 10 minutos de actividad física. Pero ¿qué está pasando? En el 2025 solo han reportado que hacen o implementan los 10 minutos 6.509. Eso significa un 11.5% de las escuelas. Y ya estamos en el tercer año de implementación de esta propuesta. Estamos muy bajos todavía. Y este año más alarmante aún, porque en este 2026 estamos en 3.723, hemos bajado la mitad del año pasado. O sea, ahora estamos en 6.8%, lo cual es bastante bajo. O sea, necesitamos que en estos días de esta semana de gestión, los directores, en coordinación con sus maestros, reconozcan la importancia de esta actividad y la incorporen en sus proyectos educativos, en sus planes. Tienen que incorporar esos planes para que esto se lleve a cabo de manera formal en la escuela y que en cierta forma todos estén obligados en hacerlo. Porque es algo bueno, es algo que sabemos que ayudará y principalmente ayudará a nuestros estudiantes a aprender mejor. Seguimos. Ahora, hay veces decimos, pero ¿y por qué tenemos que hacerlo en la escuela? Ya tenemos tantas cosas que hacer. Sí, pero es que esta es una necesidad nacional y es por eso que se saca esta política, ¿no? La política nacional de actividad física, recreación y deporte, y hay otras normas, ¿no? Además de la ley, ¿no? Además de la ley 3432 y su reglamento que señala, declárese de necesidad pública y preferente interés nacional la práctica del deporte y la educación física en los diferentes niveles de educación básica del país. ¿Y por qué? ¿Por qué esa ley? Es con la finalidad de promover justo niveles adecuados de salud en la población. Y no veamos esos resultados que hemos visto, esos índices que hemos encontrado hace poco y se los he mostrado hacia arriba, en el tema del sobrepeso y obesidad, ¿no? Esto también disminuye la incidencia de enfermedades crónicas entre los niños, adolescentes y jóvenes, así como combatir el sedentarismo y la obesidad que hemos estado hablando, ¿no? O sea, esta ley nos dice eso, pero además la PARDEF, ¿no? Además está la PARDEF, la política, que también, ¿no? Nos señala que debemos realizar actividad física. Está el currículo, el plan estratégico sectorial, el PC, y está el proyecto educativo institucional del ministerio. La PARDEF, ¿no? Es una de las políticas que viene implementando el sector. Se encuentra orientada a desarrollar en la población de todas las edades una vida activa y saludable. Asimismo, busca promover la actividad física y el deporte recreativo en la población a lo largo de sus vidas. Su objetivo prioritario 2, señala esta política, es que se debe desarrollar competencias educativas para una vida activa y saludable en los estudiantes de todas las etapas, niveles y modalidades educativas. Y quien lidera todo esto es el Ministerio de Educación, que coordina a nivel nacional esta política, donde en las regiones se tiene que implementar, ¿no? Que son los órganos más operativos para que llegue a la escuela. Bien, por otro lado tenemos el PC, Plan Estratégico Sectorial Multianual. En su objetivo estratégico
3, plantea mejorar el desempeño en la práctica de la actividad física, recreación y deporte de la población. O sea, presentan bien normas que se haga actividad física en las instituciones educativas. Otra norma más que nos obliga, ¿no?, a hacer esto. Y no como obligación. Hay que ser conscientes de que esto es una necesidad. Es una necesidad velar por el futuro de nuestros estudiantes, velar por el futuro de nuestra población, ¿no? A medida que pasan los años, cada vez es más creciente el tema de la obesidad, el sedentarismo, y por ende más creciente los problemas cardiovasculares, los problemas de diabetes. Todo eso se podría evitar si desde niños, ¿no?, vamos cambiando nuestros hábitos. En este caso, el de hacer actividad física, que cuesta mucho hacerlo, cuesta mucho iniciarlo. Bien, el otro documento normativo que nos lleva, ¿no?, a promover actividad física en la escuela es que en el PI del Minedo señala que entre otras de sus acciones estratégicas considera en ofrecer un servicio de educación física y el deporte formativo de calidad para todos los estudiantes de todos los niveles y modalidades educativas, ¿no? Entonces, educación física y deporte formativo de calidad. No es solo hacer un deporte para la competencia, para el que gane, para ser el mejor deportista, ¿no? El deporte formativo orientado a desarrollar competencias en los estudiantes. El deporte formativo para que forme a los estudiantes a ser mejores ciudadanos, a tomar mejores decisiones, a respetar los derechos de los demás, a hacerse respetar también, pero también mantener una buena salud física y mental. Entonces, esto es lo que llamamos un servicio de educación física de calidad, un servicio de deporte formativo de calidad. Y ese es nuestro trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer en la escuela. Y el otro documento normativo muy conocido ya por todos, pues es el Currículo Nacional, donde uno de sus aprendizajes fundamentales en el perfil de egreso es que el estudiante practique una vida activa y saludable para su bienestar y cuide su cuerpo e interactúe con los demás. Eso también. Entonces, ¿cómo estamos implementando el currículo? Si uno de los aprendizajes que tenemos que ponerle mucha fuerza es el que les acabo de mencionar. Hay veces escucho, no, pero la educación física, sí, ya no. Es que si hay una actividad ya que se encarga el profesor de educación física, no le estamos dando la relevancia. Caso. Es muy importante. Es ahora el momento de ir previniendo que en el futuro hayan problemas tan álgidos como los que se están presentando. Bien, entonces esto es lo que nos dice la norma, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo? Necesitamos que tomemos conciencia de su relevancia. No necesitamos permisos, ya la norma está hecha. Depende de nosotros hacer un cambio en la gestión escolar. Depende de nosotros que podamos implementar esta actividad tan sencilla como hacer 10 minutos de actividad física. Y luego vamos viendo otras estrategias que ayuden también a desarrollar estos hábitos. A ver, pasemos a la siguiente. ¿Qué beneficios no se comprueban aquí? Bueno, un estímulo de 10 minutos de movimiento moderado o intenso es suficiente para liberar neurotransmisores, que son esenciales como las endorfinas, la dopamina. ¿Qué hacen estos neurotransmisores? Bueno, los neurotransmisores son conexiones químicas, ¿no?, que ayudan a la sinapsis. Entonces las neuronas se conectan mejor y por tanto uno razona, piensa, ¿no?, etcétera, mejor. Mejora el estado de ánimo, ¿no? Se reducen los niveles de cortisol, ¿no? El cortisol es la hormona del estrés. Entonces, mientras más tensos estamos, más estresados, más afecta nuestro estado de ánimo. Ahora, cuando uno está estresado y cuando pasa aquella situación que nos pone en estrés,
sí, el cortisol empieza a bajar, pero muy lentamente, ¿no? Y de repente ya estamos conectando con otra situación que nuevamente lo eleva. La actividad física, ¿qué es lo que hace? Ayuda a disminuir rápidamente el estrés, ¿no? Comprobémoslo fácilmente. Están los estudiantes ahí cansados, rompan un momentito lo que están haciendo, dejen de estar resolviendo la tarea ahí, que se paren un rato y van a ver cómo cambia. En segundos, ¿no? En poco tiempo, su estrés empieza, ¿no?, a desaparecer y empiezan a sentirse más animados, más contentos. Ese es un claro ejemplo de que esto funciona. Entonces, esto lo que hace es predisponer al estudiante para que se concentre mejor y por tanto para aprender mejor. El éxito de esta estrategia radica principalmente en la gestión institucional, eso ya lo hemos dicho, ¿no? La escuela es la que se debe convertir en una promotora de vida activa y saludable, ¿no? Y claro, ¿no? No solamente la gestión de la escuela, no solamente es el director, sus directivos y sus maestros, sino que se debe hacer también en correspondencia, en corresponsabilidad con la comunidad educativa, con las autoridades locales, pero siempre bajo el liderazgo del director, el director de cada escuela, ¿no? Ahora, tienen que tener claro también que esto se realiza en la escuela, pero siempre tienen que tener en cuenta las necesidades particulares de los estudiantes. No todos somos iguales, pero hay que buscar una situación media, ¿no? Es que este enfoque que nosotros estamos planteando no es que el chico le obliguemos a hacer técnicas perfectas de movimiento, no, sino un movimiento con intención que les ayude a sentirse mejor, no que se sientan mal, como hay veces pasa en la clase de educación física, ¿no? Que se evalúa al chico por su rendimiento físico, y eso no es lo que nos pide el currículo, ¿no? El currículo nos pide desarrollar competencias, no saber si el chico físicamente es mejor que otro, ¿no? Y además se lo hacemos saber al que tiene menos condición física, se siente mal, y de eso no se trata. Además de lo dicho, ¿no?, la práctica de actividad física facilita la formación de hábitos, ya lo habíamos dicho hace un rato. O sea, si lo hacemos de manera constante, ¿no?, eh, se va a lograr desarrollar ese hábito. ¿Y esto por qué? Porque considerando que la falta de voluntad es una de las grandes barreras. Y la verdad es que la falta de voluntad es la que nos impide hacer actividad física, ¿no? Preferimos ahora adoptar una vida mucho más pasiva. Vemos televisión, jugamos en la computadora, el joystick, estamos en el teléfono y nos absorbe el sedentarismo. Y a los estudiantes les absorbe. Para todo hay un momento. Y aquí no estamos pidiendo que se haga actividad física todo el día, como verán, ¿no? Es hacerlo en los momentos precisos, en los momentos oportunos, en los que consideremos resulte más apropiado. Entonces, 10 minutos diarios de actividad física facilita la formación de hábitos sostenibles, que esto a largo plazo los estudiantes crecerán con eso y lo seguirán haciendo, que es lo que esperamos. Entonces hay que transformarle. Hay veces eso, ¿no? Quitando estos mitos de no, que esto es solamente para el profesor de educación física, para el área de educación física, no. El desarrollo de las competencias, ¿no?, involucra a todas las áreas, todas se articulan, ¿no? Porque tenemos que entender que este enfoque no está pidiendo que se desarrolle el área de matemática, que se desarrolle el área de comunicaciones. No, se está pidiendo que desarrollen competencias, competencias para la vida, para que el chico, con todas esas capacidades que empieza a desarrollar durante su temporada escolar, ¿no?, tenga la posibilidad de poder resolver situaciones importantes, de enfrentarse a problemas difíciles, pero con todos estos conocimientos, sintiéndose seguro, con una buena autoestima, claro en lo que necesita y lo que quiere y aspira, las puede atender. Ese es parte de nuestro trabajo. Por tanto, hay que transformar la escuela en una escuela promotora de vida activa y saludable, en una escuela que promueva, ¿no?, o que active los 10 minutos. A ver,
No sé si aquí hemos terminado. Sí, hemos terminado hasta ahora. Estamos realmente casi con el tiempo justo, ¿no? Bueno, sucede que dentro de unos minutos también hay otro webinar, entonces que va a ser en la misma plataforma, entonces necesitamos hacer un alto dentro de unos minutitos, pero todavía nos queda para ir respondiendo algunas preguntas. No sé si hay algunas preguntas del público. A ver si me avisas si en el chat hay algo. Sí, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Dime. Te comparto. Tenemos el comentario de Hidesin Watson, nos dice, el Día Mundial de la Actividad Física. En instituciones, muchos docentes se oponen a la actividad, aduciendo que se pierde clases, o nunca se hizo eso. Y son las áreas opositoras al área de educación física. ¿Qué nos comentas ante esto? Sí, yo creo que sí, bueno, eso es cierto, ¿eh? Porque no crean que solo le pasa a usted, colega. Yo he visto en muchas escuelas que las prioridades son otras, porque estamos acostumbrados a un sistema educativo todavía tradicional, antes de que aparezca este nuevo currículum por competencias que hasta ahora yo entiendo que es difícil su implementación y su entendimiento, ¿no? Pero les decía hace un rato que es importante que el director o los directivos de la escuela tengan claro que hacer actividad física en cualquiera de sus formas, en cualquier momento es sumamente importante para que el estudiante tenga condiciones para aprender mejor. Ya les decía, les acabo de poner algunos ejemplos ahí, ¿no? Si los estudiantes están muchas horas sometidos a la presión de un mismo curso, de una misma tarea, y no tienen un respiro, no se pueden mover, si están mucho rato sentados, les genera un tremendo estrés. Y después queremos que aprendan y entiendan. Y eso no puede ser. Hagamos un alto. Paremos un momentito y hagamos esa actividad. Busquemos otros espacios también donde toda la comunidad pueda participar de actividades recreativas, porque no solamente el estudiante necesita desestresarse, ¿no? Los profesores. Finalizado el bimestre o el trimestre y finalizado la etapa de examen, hay un estrés tremendo acumulado, no solamente de los estudiantes, sino de los profesores, de los directivos, del director. Entonces es momento de quitar ese estrés, de desalojar ese estrés. Y fijémonos unas horas para que todos podamos compartir, para que todos podamos entretenernos, hacer una gincana con toda la comunidad educativa, donde papás, estudiantes, profesores participen, hacer una actividad deportiva, un campeonato, qué sé yo, ¿no? Es sumamente importante, pero eso necesitamos tenerlo claro, hay que entenderlo, ¿no? Y no es un tema del área de educación física, es un tema que todos necesitamos hacer, todos. Bien, sí, otra pregunta. Sí, una pregunta más. Tenemos Efraín Guamán Choque y la maestra Yanina Vázquez Rojas nos hablan sobre el área rural. Nos dice, el 80% de mis estudiantes vienen caminando todas las mañanas. Caminan media hora para llegar al colegio. ¿Será necesario hacer una actividad física de 10 minutos? Y la profesora Yanina enfatiza, en la zona rural, mayormente los estudiantes caminan más de 10 minutos. En este caso, igual, ¿tendrían que realizar los 10 minutos? A ver, mire, y ciertamente yo he trabajado en las zonas rurales de Huancavelica, de Puno, está por la Rinconada, trabajando con maestros. He visto la realidad de las escuelas en esas zonas, he trabajado en Ayacucho, en Junín, conozco el país, ¿no? Y he visto la realidad, ¿no? Claro, es un tema que no podemos resolver de que los chicos tengan que venir caminando desde donde vive, donde está su comunidad, hasta llegar a la escuela, ¿no? Es complicado. Pero cuando yo les hablaba de vida activa y saludable, les hablaba de que no solamente se trata de un esfuerzo físico o de una actividad física. Si bien es cierto, la actividad física ayuda a muchas cosas, sí, pero no solamente se debe de realizar haciendo ese tipo de actividades. Podemos jugar también con los muchachos.
¿no? Porque yo les aseguro que esos chicos que vienen caminando 1 hora, que llegan cansados, muchas veces sin tomar desayuno, vienen agobiados también emocionalmente, ¿no? Entonces necesitamos que ellos también hagan un alto para que puedan romper eso, al menos un momento, en 10 minutos. Hacemos un juego, ¿no? Jugamos con ellos, salimos al patio un rato o en el aula mismo. Bailamos. En provincia a los chicos les gusta bailar mucho. Cantamos, ¿no? Entonces hay diferentes formas de hacer un alto. Y no solamente con el movimiento, que es inherente, porque si empiezan a cantar los chicos se van a mover, pero eso no significa que hagan grandes esfuerzos. Ese esfuerzo que hacen de caminar sí es un esfuerzo grande, y eso es lo que no aspiramos. Ese chico llega cansado, ¿no? Y así, agotado, empieza sus clases. Y más bien, en esa situación, y es por eso la relevancia, y hace un rato yo les decía que hay que tener en consideración el contexto, la necesidad del estudiante, es que nosotros debemos pensar en cómo hacemos este cambio, esta situación, cómo planteamos un momento, un espacio donde este chico pueda generar condiciones para poder aprender mejor. O sea, no solamente es únicamente movimiento. Tenemos la pregunta de Edguitar Castillo. ¿En qué hora del día comienza a realizar la actividad, sabiendo que en educación secundaria trabaja por horas y los docentes de matemáticas y comunicación y otros lo ven como una pérdida de tiempo? Sí, sí, es cierto, ¿no? Hace un rato se los decía, ¿no? Pero no es una pérdida de tiempo. Estamos diciendo, ¿no? Que hacer un alto en la clase cuando vemos que los chicos están cansados, en realidad va a contribuir a que podamos terminar bien en nuestro trabajo como docentes. Si el chico está cansado, ¿ustedes creen que va a aprender? Porque yo quiero terminar mi clase y tengo que acabar con el contenido que tengo que trabajar hoy día. Tengo que acabar, así como sea. Contar que lo acaba, eso quiere decir que no me interesa lo que le esté pasando al estudiante. No, porque parte de esta forma de enseñar ahora, ¿no?, está enfocada en el estudiante, en su bienestar y en el cómo aprende. La neurociencia o la neuroeducación ya habla mucho de eso ahora, ¿no? Ahora estamos escuchando mucho ese término de educación, pero eso viene de ya de 10, 20 años atrás, ¿no? ¿Y qué nos dice cómo aprende el estudiante? El estudiante aprende mejor cuando está motivado, cuando está alegre, cuando está atento, ¿no? Cuando lo que está haciendo lo distrae o le gusta. Entonces, si vemos que los estudiantes están agotados, así sea la clase de matemática, la clase de comunicación, cualquier clase, hagamos un alto, porque eso va a ser más provechoso que seguir yo corriendo con mi clase. Y finalmente no voy a lograr lo que se espera que logre. Y mi obligación es que el estudiante desarrolle las competencias del área. Por eso les digo, aquí hay un tema de generar conciencia para esto. Estamos entregando todo este material para que se distribuya y se discute en la escuela. Es importantísimo, por eso es que han salido tantas normas y hay hasta una política nacional para ello. Pero tenemos que meternos, ¿no? Es parte de nuestra labor como maestro, tomar atención a eso. Y no es responsabilidad del área de educación física, es una responsabilidad de todos. Tenemos una pregunta más del nivel inicial. Jacqueline Domínguez Ramírez. Buenas tardes. En una institución educativa de inicial, ¿en qué momento debemos hacer estos 10 minutos de actividad física? Les decía hace un rato que el momento uno lo elige, ¿no? Y lo elige porque ya conoce a sus estudiantes. Pueden hacerlo al inicio, a la entrada, al final. Ahora, en el caso de inicial, la cosa es distinta, porque en inicial, permanentemente los chicos están jugando. Ahí tal vez no necesitemos mucho hacer este alto. Más en los estudiantes de primaria o de secundaria, porque parte de su clase, ¿no? parte de sus actividades en la clase inicial son esas, hacer actividad física. Permanentemente están jugando, están en actividad, relacionándose con otros, etcétera, ¿no? Pero si usted desea hacer algo en particular,
puede hacerlo en cualquier hora. Cuando ustedes vean que sus niñitos están aburridos o de repente cansados de estarse moviendo tanto, bueno, utilizar otro tipo de juego, ¿no? Utilizar otro tipo de actividad, hacer un alto en lo que habíamos planteado en el propósito de aprendizaje de ese día y de repente conversar con ellos un cuento, hablar de una serie de televisión que les gusta, que nos comenten cosas, qué les pasó en el día en la casa. O sea, eso también es parte de romper la rutina y se puede hacer en cualquier momento. Eso, como les vuelvo a repetir, el hacerlo al inicio de clase, el hacerlo al final o al hacerlo a la mitad de una clase, va a depender del criterio del maestro, de cómo ve a sus estudiantes, qué necesitan en ese momento. Bien, yo creo que si hay una pregunta más, ahí la cerramos porque ya me están pidiendo que vayamos cerrando porque va a entrar otro equipo. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, para cerrar, nos dice José Luis Malásquez, de repente para reforzar algo que ya has dicho arriba en términos de los materiales. Los profesores de educación física nos comparten sus conocimientos, pero el ministerio podría proporcionarnos en videos actividades físicas para poder practicarlos con los alumnos. Ay, gracias por preguntar, porque no sé si me había olvidado de decirles, pero en esta, tenemos una nueva página, una web, ¿no? Donde está 10 minutos. Van a entrar ustedes ahí con Actívate en 10 y van a encontrar ahí un link donde van a encontrar una serie de materiales, videos, cartillas, ejemplos, ¿no? Donde pueden ustedes tomarlo como referencia para empezar a hacerlo. Ahora yo les digo, recuerden su infancia, recuerden lo que les gustaba jugar a ustedes, recuerden que hacían cosas sencillas, ¿ya? Bueno, ahí le estamos mostrando en pantalla, ¿ya? Esta web se va a activar ya pronto. Ustedes ingresen ahí y van a encontrar toda esa información. Bien, yo les agradezco mucho la atención prestada. Sé que ahí se quedan algunas preguntas más. Igual entren a la web, ahí pueden dejar sus preguntas. Que gustoso las estaremos contestando. Necesitamos saber cómo van. No olviden, en el Simón hay que reportar a los especialistas, directores, por favor. Hay que reportar lo que está pasando porque con eso nos permitirá a nosotros ir mejorando las estrategias también y ver qué más hacemos para que esto no continúe yendo hacia arriba y no bajando como lo que acabamos de ver. Bien, en nombre del Ministerio de Educación y en nombre de la directora de la DEFIT, le damos las gracias por su participación. Hasta otra oportunidad.